El peso de 2 milenios exige una desaparición. Durante 20 siglos, la regla no escrita pero implacable de la sede romana ha dictado que el hombre que cruza el umbral del cónclave hacia el balcón de la Basílica de San Pedro debe desprenderse de casi todo lo que fue. Abandona su nombre de nacimiento, su hogar, la soberanía de la nación que lo vio nacer y los contornos íntimos de la vida privada que construyó hasta esa hora precisa. Para el mundo que observa desde la plaza, la persona se disuelve dentro de la institución. El individuo deja de pertenecer a una geografía específica para convertirse en una propiedad universal. Ese es el canon, la cuota fijada por la historia para ocupar el trono de Pedro. Y el 8 de mayo del año 2025, un hombre de 69 años, procedente de Chicago, aceptó pagar ese costo. Asumió un nuevo nombre, vistió el paño blanco y se convirtió en el Papa León XIV. Sin embargo, en el instante exacto en que la maquinaria del Vaticano absorbía su existencia, realizó un gesto que ningún pontífice antes que él había osado ejecutar. Retuvo un solo elemento de su vida anterior, una pertenencia tan íntima y silenciosamente obstinada que, al ser comprendida en su justa dimensión, reveló la arquitectura de su carácter con mayor nitidez que cualquier homilía pronunciada desde el altar. En más de 260 pontificados, a lo largo de 20 siglos dominados casi en su totalidad por figuras de origen italiano, y bajo la premisa de que el soberano de Roma no rinde vasallaje legal a ningún estado extranjero, este hombre caminó hacia el balcón ostentando un vínculo jurídico y emocional inédito con una nación del sur global. La paradoja conceptual del nuevo pontificado no nació de una ambición calculada, sino de una lealtad previa. León XIV es ciudadano del Perú. No por accidente de nacimiento, sino por una elección consciente, completada años antes de que su nombre figurara en quiniela papal alguna, y que se ha negado a extinguir incluso ostentando la soberanía absoluta sobre la Ciudad del Vaticano. Mantener su documento nacional de identidad y su pasaporte peruano no representa un mero trámite administrativo, es la reafirmación legal de que el pastor de más de 1.000 millones de almas sigue siendo, ante la ley, uno más entre la población de un país sudamericano golpeado por la pobreza. Para comprender el origen de esta fractura con la costumbre vaticana, la investigación debe retroceder 4 décadas, hasta la región de Piura en los años 80. Un joven sacerdote agustino llamado Robert Prevost pisó el polvo de Chulucanas y las calles de Trujillo no como un visitante temporal, sino como un misionero que comenzó a asumir la lengua, los santos, los pesares y las carencias de una comunidad ajena a su sangre. Década tras década, aquel hijo de Chicago entregó su existencia a una realidad social devastada, hasta tomar la decisión de dejar de ser un huésped en tierra extranjera. La naturaleza de esta elección resulta más radical cuando se examina la cronología institucional de Prevost. Entre los años 2001 y 2013, fue electo en Roma para dirigir la Orden de San Agustín a nivel mundial. Habitó el centro del poder eclesial, recorrió más de 50 países y ocupó una de las posiciones más altas de la jerarquía religiosa. Sin embargo, al concluir su mandato gubernamental, declinó la permanencia confortable en los salones romanos y decidió retornar a las rutas de tierra del norte peruano para asumir la diócesis de Chiclayo. Fue en agosto del año 2015 cuando el catalizador de esta historia quedó asentado en los registros oficiales. Robert Prevost completó los trámites legales y rindió el examen de educación cívica y constitucional requerido por el Estado peruano para obtener la naturalización, recibiendo su primer documento nacional de identidad en Lima bajo el nombre registrado de Robert Prevost Martínez, incorporando formalmente el apellido materno según la tradición hispana. Esa misma semana, la Santa Sede lo confirmó como obispo titular de Chiclayo. Durante los años siguientes, el sello de su ciudadanía no se archivó en un cajón, sino que se fraguó en el lodo de las inundaciones de 2017 y en la crisis sanitaria donde gestionó plantas de oxígeno para una población desasistida. Cuando el cónclave de 2025 lo elevó al solio pontificio, la norma no escrita indicaba que la ciudadanía peruana debía caducar de forma idónea en favor de la soberanía papal. Pero la ruptura decisiva ocurrió el 30 de mayo de 2025, cuando una delegación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del Perú ingresó al Vaticano con equipos de captura digital para fotografiar al nuevo Papa y actualizar los datos de su carné de identidad, registrando su nueva residencia en el estado de la Ciudad del Vaticano. Ante este acto sin precedentes, donde el jefe de la Iglesia Católica se somete al trámite ordinario de un ciudadano común, surge la interrogante que desarticula la lógica tradicional del poder eclesial. ¿Por qué el hombre más poderoso de la cristiandad se negó a romper el lazo legal con un pueblo golpeado por la penuria? ¿Y qué consecuencias desencadenará esta lealtad obstinada en la estructura del Vaticano? La presencia de 4 funcionarios civiles del registro público peruano, caminando por los pasillos de mármol del Palacio Apostólico, no representaba una simple visita protocolar.
era la irrupción de una realidad terrenal en el corazón de una burocracia milenaria. Mientras los protocolos de la curia romana están diseñados para proyectar una figura abstracta y desvinculada de contingencias mundanas, la imagen del Papa León XIV, sentándose frente a una cámara digital estándar para renovar su documento de identidad de $10, expuso una grieta conceptual profunda dentro de la corte papal. Para los diplomáticos y prelados acostumbrados a las formas solemnes del Estado Vaticano, la insistencia del nuevo pontífice en mantener vigente un carné electrónico ordinario emitido por una nación sudamericana resultaba un gesto desconcertante, un trámite prescindible que desafiaba la tradición de despojo total exigida a cada sucesor de San Pedro. Sin embargo, para el hombre que ocupaba la silla, aquella tarjeta plástica grabada con el nombre de Robert Prevost Martínez no constituía un adorno simbólico, sino la prueba documental de su propia configuración humana. La discrepancia entre la fachada oficial del Vaticano y la realidad interna de León XIV se fundamenta en los 13 años de vivencias compartidas en la diócesis de Chiclayo. Los informes institucionales de la Iglesia suelen registrar nombres, fechas de nombramiento y estadísticas pastorales, pero omiten el impacto psicológico de los caminos de tierra, el polvo del norte peruano y el sufrimiento cotidiano de comunidades desprovistas de recursos básicos. Durante la emergencia ambiental de 2017, mientras los canales oficiales reportaban la normalidad de las estructuras diocesanas, la realidad inmediata mostraba a Prevost calzándose botas de goma para internarse en las aguas estancadas de las inundaciones y alcanzar a las familias aisladas. Años más tarde, cuando la pandemia devastó el norte de Perú y la falta de insumos médicos provocaba que los enfermos fallecieran en las vías públicas por asfixia, el entonces obispo no limitó su acción a la redacción de cartas consolatorias, negoció recursos globales, adquirió plantas de generación de oxígeno medicinal y las distribuyó sin costo entre la población. Aquellos años de dolor compartido, donde fue bautizado por los habitantes locales como el Santo del Norte, moldearon una identidad que el hábito papal no podía borrar. La decisión de mantener su dirección domiciliaria actualizada en el sistema peruano, registrando el paso de Chiclayo a la Ciudad del Vaticano, respondió a un imperativo de honestidad personal. Renunciar a esa ciudadanía hubiese significado declarar implícitamente que la tierra donde se fragó su carácter carecía de valor frente a la dignidad del cargo asumido. Esta obstinación silenciosa generó una tensión contenida dentro de las estructuras vaticanas. Mientras los sectores conservadores del aparato eclesial observaban con reserva la preservación de una doble nacionalidad que une legalmente a la cabeza de la Iglesia con un país azotado por la pobreza, en las calles de Lima y en las parroquias rurales de Piura, el gesto provocó un impacto de dimensiones opuestas. Las palabras de Carmen Velarde, jefa del organismo registral peruano, al calificar la acción del Papa como un acto de responsabilidad cívica y apego a sus raíces, confirmaron que el pontífice prefirió enseñar mediante el cumplimiento de una norma cívica común, antes que a través de grandes documentos doctrinarios. La paradoja se profundiza al examinar el segundo elemento inscrito en su documento, la preservación del apellido Martínez, tributo a su madre Mildred, la bibliotecaria de Chicago, que falleció en 1990 cantando el Ave María sin sospechar el destino de su hijo. Al mantener vivo ese registro legal, León XIV no solo rehusó cortar las amarras con la nación que lo adoptó, sino que introdujo en el trono más alto de la cristiandad el recuerdo de la pobreza que atestiguó y de la mujer que lo formó en la fe, planteando una interrogante fundamental sobre la naturaleza misma del poder espiritual. Las consecuencias a gran escala de esta doble pertenencia no tardaron en manifestarse en el escenario público internacional y en los pasillos del aparato vaticano. Cuando la noticia de la renovación del documento de identidad peruano se difundió, la reacción de la sociedad latinoamericana fue inmediata y masiva. La certeza de que el nuevo pontífice no había liquidado sus ataduras jurídicas con una nación pobre del sur global provocó un fenómeno de reafirmación colectiva. Para millones de personas habituadas a ver cómo las figuras públicas abandonan sus orígenes al ascender a las esferas del poder, el gesto de León XIV se transformó en un símbolo de dignidad inquebrantable. Un breve fragmento audiovisual que mostraba a ciudadanos peruanos celebrando la condición legal de su compatriota en el trono de Pedro acumuló millones de visualizaciones en cuestión de horas, generando un orgullo popular tan profundo que alteró la percepción pública del nuevo pontificado en todo el continente. Sin embargo, en el ámbito de la diplomacia vaticana y entre los sectores más tradicionalistas de la jerarquía, la persistencia de esta ciudadanía generó una resistencia silenciosa pero marcada. Las estructuras oficiales del sistema eclesial están acostumbradas a disolver las particularidades nacionales en favor de la neutralidad romana. Para los observadores del protocolo, un papa atado legalmente a dos naciones, la potencia económica de su nacimiento y el país golpeado del hemisferio sur, representaba una anomalía incómoda.
Existían intentos velados dentro de los círculos de la burocracia por tratar el tema como una curiosidad folclórica o una anécdota del pasado que debía dejarse morir con el tiempo. La expectativa no declarada de la corte imperial era que el asunto quedara relegado a un capítulo biográfico cerrado, permitiendo que la figura del pontífice se amoldara a la abstracción institucional del cargo. Frente a esta presión implícita para dejar vencer los papeles y permitir que la ciudadanía expirara en la sombra, la firmeza de León XIV se mantuvo inalterable. Su postura no se apoyó en discursos encendidos ni en enfrentamientos abiertos con la curia, sino en la ejecución servil e inflexible de una decisión personal. Al abrir las puertas del Palacio Apostólico a los 4 registradores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del Perú para la toma de fotografía y firma digital, el Papa convirtió la preservación de su estatus legal en un hecho consumado e irreversible. No solicitó un documento de edición especial ni un trato preferencial de soberano. Aceptó la misma tarjeta electrónica común que porta un agricultor de Chiclayo o un comerciante de Lima, asumiendo incluso el costo estándar del trámite. Con esa firma, el pontífice rehusó transformar a los pobres en un concepto abstracto para sus discursos. Al exigir formalmente que su DNI registrara su nueva residencia en el Vaticano, pero manteniendo su nacionalidad peruana, dejó asentado en los registros del Estado que el líder de la Iglesia Universal sigue siendo, por derecho propio, un ciudadano de la periferia. Esta decisión colocó a la institución ante una tensión psicológica extrema. El hombre que custodia los tesoros más antiguos de la cristiandad y gobierna el centro espiritual del mundo, decidió mantener en su bolsillo el carné de $10 de un país azotado por la penuria, demostrando que la cumbre del poder no lograría alterar la verdad de su origen. En el instante en que el flash de la cámara digital parpadeó dentro de los muros del Palacio Apostólico, el sistema vaticano sufrió una transformación silenciosa e irreversible. No hizo falta un gran discurso pronunciado desde un balcón, ni la promulgación de una encíclica solemne para desmontar 2000 años de rigidez institucional. La acción misma, el Papa vestido de blanco, sentado erguido frente al lente de una máquina fotográfica portátil operada por funcionarios civiles de Lima, funcionó como un manifiesto viviente que rasgó de golpe las fachadas del poder ceremonial. La densidad psicológica de ese espacio se volvió casi palpable. En la sala, el silencio de los observadores de la corte romana contrastaba con la naturalidad del pontífice, quien estampó su firma en la pantalla digital con la misma precisión sobria con la que un agricultor de Chiclayo renueva sus papeles en una oficina provincial. En ese acto mínimo, la distancia entre el soberano absoluto y el hombre de a pie se colapsó por completo. Aquella tarjeta electrónica de $10 se convirtió en el documento más subversivo de la historia reciente de la Iglesia. Al exigir que su nueva dirección domiciliaria figurara como la Ciudad del Vaticano, mientras preservaba intacto su ciudadanía peruana y su nombre completo con el apellido materno Martínez, León XIV arrancó la máscara de aislamiento de la institución. Expuso una falencia fundamental de las estructuras jerárquicas, la tendencia a transformar el dolor humano, la memoria del servicio y el vínculo con la pobreza en abstracciones teológicas o lemas para discursos externos. La presencia de esa tarjeta en la sotana papal demostró que el verdadero liderazgo espiritual no requiere olvidar el polvo de las carreteras ni el dolor de los necesitados para revestirse de majestad. El impacto de este hito retumbó más allá del Vaticano. Para la nación peruana y para los pueblos del sur global, ver al jefe de la Iglesia Católica someterse al mismo trámite ordinario que realiza cualquier ciudadano común no fue una anécdota lejana, sino la restitución de su propia dignidad. El sistema de protocolo, acostumbrado a elevar a los hombres para despojarlos de su historia, quedó expuesto frente a una realidad simple. La santidad y la autoridad no nacieron en las oficinas de la burocracia romana, sino en las parroquias sin asfaltar, en las colas de oxígeno durante la emergencia sanitaria y en las aguas de las inundaciones donde el obispo se internó con botas de goma. León XIV no cambió las reglas del juego mediante un decreto de fuerza, sino revelando la verdad de su propia trayectoria. Al rehusar romper el hilo que lo unía a la tierra que lo formó, demostró que la verdadera grandeza de un hombre al alcanzar la cumbre del mundo no consiste en borrar el pasado, sino en aferrarse con mayor firmeza a la humildad de sus orígenes. Las repercusiones a largo plazo de esta decisión continuaron extendiéndose como una onda expansiva por la estructura de la Iglesia y por la sociedad civil. La permanencia de esta ciudadanía no quedó como un acto aislado registrado en un archivo papal, sino que redefinió la relación entre el Vaticano y las comunidades más vulnerables del hemisferio sur. Para los habitantes de las diócesis de Chiclayo y Trujillo, y para los pueblos golpeados de la región de Piura, la figura del pontífice dejó de ser una abstracción lejana para consolidarse como la confirmación de que sus luchas diarias, sus inundaciones y sus pérdidas no habían sido olvidadas en la cumbre del poder mundial.
La certeza de que el soberano de la Ciudad del Vaticano sigue siendo, en los registros fríos de la ley, legalmente uno de ellos, infundió en una población históricamente postergada un sentimiento inalterable de dignidad y orgullo. A nivel práctico y local, el gesto transformó la manera en que la ciudadanía común percibe su propio sentido de pertenencia y responsabilidad. La intervención de la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Carmen Velarde, resaltó ante la opinión pública que el acto del Papa no solo representaba un profundo apego emocional a la tierra que lo adoptó, sino también un mensaje directo sobre el valor de la responsabilidad cívica. Al renovar su carné de identidad como cualquier trabajador, agricultor o comerciante, el hombre en blanco se convirtió en un modelo cotidiano de conducta para millones de personas, demostrando que la grandeza espiritual no exime a nadie de los deberes fundamentales de la comunidad humana. En el ámbito personal e íntimo, el documento actualizado conserva impreso el detalle más silencioso y revelador de toda esta historia, el nombre de Robert Prevost Martínez. Al llevar consigo el apellido de Mildred Martínez, la bibliotecaria de Chicago que cantaba el Ave María y que falleció en 1990 sin sospechar el destino extraordinario de su hijo menor, el pontífice mantuvo vivo el hilo invisible que lo conecta con su hogar original. Aquella mujer que fue a la tumba creyendo que había formado a un simple sacerdote misionero, hoy ve su nombre familiar registrado en los documentos de un papa que gobierna desde el trono de San Pedro. El hijo no solo no borró la nación que lo moldeó como pastor, sino que tampoco olvidó a la madre que le enseñó la fe. Al final de este recorrido por las estructuras del poder y la memoria humana, la lealtad obstinada de León XIV ofrece una conclusión existencial profunda sobre la naturaleza del verdadero liderazgo. En un mundo donde la mayoría de los hombres, al ascender a las alturas, se apresuran a desprenderse de las cosas pequeñas, de los lugares humildes y de las identidades pasadas para encajar en los moldes del prestigio, este pontífice hizo exactamente lo contrario. Recibió el gobierno espiritual del planeta y, en lugar de soltar lo pequeño, se aferró con mayor fuerza a una tarjeta de plástico de $10 emitida por una nación golpeada por la pobreza. Sostener ese documento no fue un acto de poder, sino de absoluta honestidad consigo mismo y con su historia. En 2000 años de tradición eclesiástica, ningún hombre había llevado esa pertenencia al trono de Pedro. Y él la conservó porque comprendió que el solio pontificio no cambió al hombre, únicamente reveló la naturaleza del pastor que las calles, el barro y el dolor del pueblo peruano habían esculpido a lo largo de 30 años.